¿Cansado de falsas enseñanzas y doctrinas erróneas? ¿Has buscado respuestas a tus inquietudes y nadie te ha contestado? En este programa descubrirás, por dolorosas que sean, todas las artimañas y falsas doctrinas que el enemigo está introduciendo en las iglesias aguadas y dormidas hoy en día. Bienvenido a Despertando a la cruda realidad. ¿Cuál es el propósito de ungir con aceite a los enfermos? Muchas iglesias y personas religiosas o demasiado religiosas, diría yo, que imitan y hacen cosas escritas en la Biblia que nada tiene que ver con nosotros los gentiles. Algunos dicen que se tienen que hacer judíos, otros que hay que hacerse mesiánicos, algunos dicen que hay que leer la Biblia en hebreo, unos dicen que hay que guardar el sábado, si no, no eres salvo. Uno que otro dice, si no guardas la antigua ley te vas al infierno. En fin, son demasiadas las mentiras y costumbres que mucha gente fanática sigue practicando. Y entre las muchas costumbres que aún siguen practicando, es el ungir con aceite a todo aquel que se les ponga enfrente, ya sea por liberación, por enfermedad, por problemas personales. En fin, son muchas las excusas para ungir con aceite. ¿Y qué tan arraigada está esta costumbre que aún a los coches o alguna casa que adquirieron la ungen con aceite? Cosa por demás innecesaria. Pero vamos a analizar bien este tema para que no haya duda de esto que voy a exponer. En la bendita palabra de Dios, esta práctica que hace referencia a la unción y que a menudo se asocia con la oración de sanidad por los enfermos. Por ejemplo, en Marcos 6:13 leemos que los apóstoles ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Y en Santiago 5:14 al 15 dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Debo agregar que la Biblia menciona varios tipos de aceite, y el aceite que usa esta gente que practica el ungimiento con aceite, usa el aceite de oliva. ¿Por qué? Fíjese, los profetas ungían a sacerdotes y reyes, y los enfermos eran ungidos con aceite como parte del proceso de sanar por fe y la imposición de manos. Actualmente en algunas iglesias se acostumbra a ungir con aceite de oliva a los enfermos. ¿Por qué se utiliza aceite de oliva en lugar de otros tipos de aceite? En las escrituras no existe ninguna explicación concreta al respecto, a pesar de que en las parábolas del Nuevo Testamento se utiliza el aceite como símbolo de la sanación y la luz. Mateo 25, 1 al 13 y Lucas 10, 34. Ahora, entre los aceites que había y se usaban, eran varios y eran varias clases de aceites. Por ejemplo, había el aceite de la Santa Unción, que era un ungüento muy superior y que era tratado por los mejores perfumistas de aquella época. Y este era el aceite de la unción santa, Éxodo 30, 25. También había el aceite que servía para las lámparas, Éxodo 35, 14, que es el mismo que usaron las 10 vírgenes de Mateo 25, 1 al 13. También había el aceite para cocinar, que era muy diferente a los otros aceites, Primera de Reyes 17, 22.
También parece ser que había un aceite para embellecer el rostro. Salmo 104:15. Ahora, en sentido ritual que se le da hoy en día, ungir significa aplicar aceite o ungüento sobre la cabeza o el cuerpo de una persona con un propósito sagrado. En la antigüedad esto no siempre era el caso. Esto se hacía por varias razones y a veces era un gesto de hospitalidad o del aseo habitual. Los enfermos o heridos eran ungidos con aceite o ungüento como medicina. No obstante, también se llevaban a cabo unciones por razones sagradas. Por ejemplo, bajo la ley de Moisés, se utilizaba el santo aceite de la unción. Éxodo 40:15. Los profetas ungían a sacerdotes y reyes, y los enfermos eran ungidos con aceite como parte del proceso de sanar por fe y la imposición de manos. Actualmente en algunas iglesias se acostumbra a ungir con aceite de oliva a los enfermos. Pero ¿por qué se utiliza aceite de oliva más bien que otros tipos de aceite? Ya que en las escrituras no existe ninguna explicación concreta al respecto. Recuerda que el aceite que se usaba para ungir era un aceite especial tratado por los mejores perfumadores de aquella época, pero ahora estas personas usan aceite común y corriente de oliva. Esta gente religiosa le han atribuido al aceite poderes curativos, y eso es una gran mentira. El aceite nada tiene que ver con poderes curativos. Si el aceite tuviera propiedades milagrosas fuera de sus funciones naturales, el Señor Jesucristo hubiera indicado instrucciones al respecto, pero la Biblia refiere a otras enseñanzas. Lucas 9:2 nos dice, verso 1 y 2 nos dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Fíjese, Cristo nunca le dijo que llevaran aceite consigo para ungirlos, ya que el aceite no es el que sana, sino la fe en Cristo nuestro Señor. Cierto que en algunas ocasiones usaron aceite, como el Marcos 16:13, donde dice: y echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Marcos 6:13, perdón. También en Lucas 10:34 dice: y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Lucas 10:34. Pero eso lo hacían creyendo que eso serviría para que el enfermo sanara más rápido. Además, también el vino lo usaban como una especie de alcohol, y en algunas ocasiones lo usaban en enfermos. De modo que estos versículos especifican que son la autoridad y el poder de Dios concedidos por Jesús a sus discípulos los que sanaban a los enfermos, no el aceite. Además, Pedro, Pablo y los demás apóstoles también creían por fe en el nombre y en la autoridad concedida por el Señor para sanar enfermos. En Hechos 3:6-8 leemos: mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Hechos 3:6-8. También en Hechos 5:14-16 se nos relata:
Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Y más adelante se añade en Hechos 8, 5 al 7, que Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Pero esto no termina ahí. En Hechos 9, 33 y 34 leemos: y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico, y le dijo a Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Hechos 9:33. Y luego en Hechos 14, 8 al 10 se nos relata que cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Notemos que en todos estos versículos es evidente que el aceite en sí no contiene poderes sobrenaturales para sanar, y que el rito de ungir con aceite no era una ordenanza ni una norma para la iglesia. Santiago mismo habla de esa costumbre judía de ungir con aceite a los enfermos. Hace ver que lo que vale no es el rito en sí, sino la autoridad de Jesucristo, su nombre, su autoridad y su poder para la sanidad por medio de la fe. Ahora, si Santiago no pretendía instaurar un mandato, entonces, ¿cuál es el propósito específico del aceite mencionado en Santiago 5:14? Veamos que algunas palabras están mal interpretadas, y una de estas palabras es la palabra enfermo del verso 14, que en el griego es enclitic, y su significado es débil, deficiente en fuerza, delicado, sin energía. Vean la traducción de este contexto traducido del griego al español en pantalla. Están en letras rojas para que le entienda mejor. Biblia interlineal griego traducido al español, Santiago 5:14. ¿Está siendo débil alguien a ustedes? Llamando hacia sí a los ancianos de y oren. Él había untado aceite, el de el Señor. Biblia interlineal griega traducida al español. Dice, fíjese, lo cual esto nos hace concluir que Santiago estaba hablando acerca del que está enfermo en el sentido físico. En el verso 15, la palabra griega para enfermo es kamno, palabra que traducida al español del griego es cansado, débil, agotado. Lógicamente, el resultado de estar enfermo físicamente. Vean la traducción de este texto traducido del griego al español en pantalla, y están en letras rojas para que le entienda mucho mejor. Biblia interlineal griego traducido al español, Santiago 5:15. Dice: y la oración de la confianza librará a él siendo cansado, y levantará a él el Señor.
y si pecado sea habiendo hecho, será dejado ir a él. Para ir finalizando, el ungimiento con aceite no es un requisito necesario para la sanidad de los enfermos. Tampoco debe ser una imposición como doctrina de parte de maestros falsos o sinceros, pues dentro de la dispensación de la gracia, el creyente ya está ungido por el Espíritu Santo y la fe en Jesucristo hace posible la sanidad física si está dentro, por supuesto, de la voluntad de Dios. Ha quedado claro que el uso del aceite se limitaba dentro de las costumbres culturales del pueblo judío en el cual se movía Santiago. Por lo tanto, quienes afirman que la unción con aceite es el único método bíblico para procurar la sanidad de los enfermos cometen un terrible error. ¿Qué acaso la oración exclusiva del justo no es suficiente para que el poder de Dios se manifieste sin importar las circunstancias? Santiago mismo lo declara: la oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16. Entonces, ¿para qué el aceite? Hasta aquí este estudio, esperando como siempre le ayude en su crecimiento espiritual y no se deje más engañar. Bendiciones.